las leyes de la dialéctica, como ya habíamos hablado en la clase muy atrás que tuvimos, explican el funcionamiento del proceso de desarrollo, son generales y pueden aplicarse tanto a la sociedad como a la naturaleza y al pensamiento. Es bastante importante recalcar que solamente son 3 leyes de la dialéctica, y más adelante pues vamos a ver las categorías. La unidad y lucha de contrarios, hablamos que esa es la esencia y médula de la dialéctica. ¿Por qué? Porque explica la causa y la fuente del desarrollo, ¿verdad? El tránsito de los cambios cuantitativos a cambios cualitativos. Explican el mecanismo o forma en que discurre el proceso de desarrollo. La ley de la negación explica la dirección o tendencia que tiene el desarrollo. La ley de unidad y lucha de contrarios. Esta es bastante importante porque, como bien su nombre lo indica, esta se divide en tres partes, ¿verdad? ¿Qué son los contrarios? También se divide en la unidad de contrarios y la lucha de ellos, porque son contradicciones. Los contrarios nos vamos a enfocar en que son las fuerzas o tendencias que se excluyen y se presuponen a la vez. O sea, es decir, de lo que estamos hablando. Es de la fuerza de la que estamos hablando, ¿ok? La unidad de contrarios son los que presuponen y no existe uno sin el otro. Son es como el conjunto de las fuerzas, ¿verdad? Pero obviamente uno no puede estar sin el otro. Pero esto no quiere decir que los dos sean uno mismo, sino que son diferentes, que se contradicen, pero que no puede estar uno sin el otro. ¿Ok? La lucha de contrarios representa la causa, la fuente del desarrollo. Los contrarios no pueden vivir de manera pacífica. ¿Cuándo han visto ustedes unos enemigos que puedan vivir en paz siempre? Es eso, ¿verdad? Exactamente. Entonces, porque como bien lo dice, son contradicciones, nunca van a estar de acuerdo. Por eso mismo se dice que no pueden vivir de manera pacífica. Hay unas multiconformidades de las contradicciones que se dividen en 3: internas y externas, las antagónicas y no antagónicas que surgen en la sociedad, y las fundamentales y no fundamentales. Las internas, estas se producen dentro del objeto de estudio, ¿verdad? Que están arraigadas internamente. Las externas se producen entre el objeto y el medio ambiente. Nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son estas dos para saber qué es lo que vamos a estudiar primero. Si cómo se comporta el objeto de estudio en su medio ambiente o qué reacciones tiene, o bien si necesitamos saber algo del objeto de estudio interno para primero y estudiar la multiconformidad interna, ¿verdad? Con el tema de las antagónicas, son los intereses de clase que son irreconciliables. Y las no antagónicas, pues lo contrario de las antagónicas, estas son los intereses de clase que son reconciliables. Obviamente sabemos que estos surgen directamente en la sociedad, ¿verdad? Los fundamentales y no fundamentales, que son las contradicciones que están generando el cambio directamente. Pero las fundamentales son las contradicciones que no influyen en el cambio, sin embargo, son parte del cambio. Es como decir que están influyendo indirectamente, perdón, influyen indirectamente en el objeto del estudio. Si voy muy rápido o necesitan que regrese, me avisan, ¿ok? Ley de tránsito de los cambios
cuantitativos a cualitativos. Explica cómo se produce el mecanismo del desarrollo, cómo se da el proceso del salto de lo cualitativo a lo cuantitativo. Cuando hablamos del salto es un cambio, ¿ok? En la calidad. La mayoría de veces pues hablamos de qué es la cantidad, que eso se refiere a lo cuantitativo. Lo cuantitativo se expresa de manera numérica, representa la dimensión y la intensidad del objeto de estudio. ¿Por qué la dimensión? Porque nosotros vamos a saber qué tan grande es nuestro objeto de estudio general o bien la intensidad que tiene para realizar el estudio. Estos datos son bien importantes porque así nosotros podemos saber que esta ley, bueno, podemos saber con estos datos qué tan intensa es la investigación que vamos a realizar. ¿Ok? La calidad son los rasgos inherentes del objeto, lo que hace que el objeto sea lo que es. En, en este ejemplo tal vez está un poco confuso lo del tema de la calidad, pero se refiere a lo cualitativo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de cualitativo nos referimos a algo que no se puede contar, sin embargo, sí lo podemos ver a simple vista. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de 150 personas, de estas 150 personas, 80 son niñas, que es mi objeto de estudio, o que son mis objetos, pero yo necesito saber cuántas de estas 80 niñas tienen una cola, ¿verdad? A mí me interesa saber qué es una cualidad porque ellas todas llevan una cola alta, ¿verdad? Pero a mí no me interesa si llevan pelo suelto, si llevan dos colitas, si llevan una trenza. Eso es lo que hace, la calidad es lo que hace que el objeto sea lo que es, como dice en el concepto, ¿verdad? El tema de la medida es la unidad dialéctica entre la calidad y la cantidad. ¿Por qué hablamos de la medida? Porque así vamos a saber qué tanto están relacionados, ¿verdad? Y obviamente también la medida se refiere a la frontera o el límite de nuestro objeto. ¿Está bien hasta ahí? Sí, licenciada. Ok. ¿De qué manera ocurre el proceso de desarrollo? Esto es bien importante. Los cambios cuantitativos que sabemos que son los que se pueden contar de manera numérica, se expresan de manera numérica, que todo es parte de un desarrollo, pues sabemos, decimos que son los cambios cuantitativos son graduales, no pueden ser rápidos, ¿verdad? Son lentos y generan la continuidad en el proceso de desarrollo. Perdonen. Los cambios cualitativos, caso contrario a los cuantitativos, son bruscos, son rápidos, son súbitos, hacen que exista la discontinuidad en el proceso de desarrollo. ¿Por qué es tan importante recalcar esto? Porque así nosotros vamos a saber identificar qué tipo de cambio, a qué tipo de cambio nos estamos enfrentando, ¿verdad? Si son los cambios cuantitativos o es un cambio cualitativo. Nosotros sabemos que cuando va a ser un cambio cuantitativo, van a ser lentos, van a asegurar la continuidad del proceso. Pero si es un cambio rápido, brusco, vamos a saber que este cambio, aparte de ser cualitativo, va a hacer que exista una discontinuidad en el proceso del desarrollo. ¿Ok? Vamos con la tercera ley, que es la ley de la negación de la negación. Esta explica cuál es la tendencia o dirección del proceso de desarrollo. Acá tenemos dos conceptos bastante importantes.
el desarrollo y la negación. Nosotros, pues, algunas veces entendemos por negación de decir no a algo o de que está equivocado, pero acá tiene un concepto algo diferente. El desarrollo, hablamos que es un proceso progresivo y ascendente que se manifiesta en forma de espiral. Cuando hablamos de proceso progresivo y ascendente, sabemos que va de lo más bajo a lo más alto, ¿ok? Y que obviamente este proceso se manifiesta en forma de espiral. ¿Por qué creen que se manifiesta en forma de espiral? ¿O por qué piensan ustedes que le llamamos de forma de espiral? Tal vez porque tiene un centro de inicio y se va expandiendo, o algo así, no entiendo yo. ¿Ok? ¿Alguien más? De pequeño a grande. ¿Ok? ¿Alguien más? Porque influyen varios factores. La verdad es que los tres comentarios están excelentes, pero completan, sí, Gaby, muy bien, da muchas vueltas también. Cuando Gaby se refiere a dar muchas vueltas, el punto al que quiero llegar es que nunca se cierra, ¿ok? El desarrollo es un proceso que nunca se va a cerrar. No importa qué tendencia tenga, para dónde vaya el desarrollo, para dónde vaya el patrón, qué tipo de cambios existan, no importa, el desarrollo nunca va a parar. Por ejemplo, un ejemplo bastante corto. Cuando nosotros, en la naturaleza, nosotros sabemos que cuando hay un maizal, pues pueden caer algunos elotitos, algunos granos de elote en la tierra y volver a crecer otro maizal, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si nosotros no intervenimos y no recogemos, por ejemplo, ese maíz, esos elotes, nosotros no vamos a, nosotros mismos vamos a hacer que ese desarrollo se corte, ¿verdad? Pero si nosotros no intervenimos y cuestiones así, eh, ese desarrollo va a seguir y va a seguir y va creciendo más maíz y va creciendo más maíz, por ejemplo. Entonces, iban creciendo más conocimientos, iba creciendo el desarrollo, ¿verdad? A eso nos referimos con el tema de que se manifiesta en forma de espiral. Cuando hablamos de negación, decimos que es la sustitución o reemplazo de o lo viejo por lo nuevo. Obviamente, si nada se pusiera viejo o nada estuviera desgastado o nosotros no viéramos la necesidad del reemplazo, no existirían las cosas nuevas. Por ejemplo, con un teléfono. A mí, bueno, si mi teléfono no se desgastara, si mi teléfono no se pusiera lento, si mi teléfono no tuviera tantas cosas, yo no tendría necesidad de reemplazarlo. A esto se refiere la nación, ¿verdad? Pero también tenemos dos conceptos bastante, no complicados, pero son parte de lo del tema de la negación, que es acá es comprensión física y comprensión dialéctica. La negación, perdón, en la comprensión metafísica, la negación es la destrucción total de lo viejo, reemplazar algo por lo nuevo. Y que como ya no me sirve eso, entonces yo lo desecho. Punto. En la comprensión dialéctica, pues es un tema totalmente diferente, porque acá dice la negación, aquí en la comprensión dialéctica, es conservar lo mejor de lo viejo. ¿Ok? Si para mí lo mejor de lo viejo, que es ese teléfono, lo mejor para mí son todos mis datos, todas mis contraseñas, toda mi base de datos, etcétera, etcétera.
a mí me va a gustar conservarlo. A mí me va a gustar conservar todas mis contraseñas, mis correos, mis cuentas, etcétera, etcétera, para cuando venga un teléfono nuevo, yo pueda trasladarlo sin ningún inconveniente. Eso es parte de la comprensión dialéctica. Es totalmente diferente a la comprensión metafísica. ¿Ok? En el ejemplo de la negación, acá tenemos varias palabras claves, que es la sustitución, reemplazar, superar, innovar, mejorar, nuevo y procesos prolongados de desarrollo en tres etapas o más. La pandemia que vive actualmente la sociedad guatemalteca hizo que la tecnología reemplazara la forma tradicional de impartir clases, innovando el uso de nuevas tecnologías. La comunicación representa la transmisión de ideas y sentimientos. Es un proceso vital en la vida de los seres humanos. El hombre inicialmente utilizó sonidos imitando a la naturaleza para comunicarse. Posteriormente, B, gráficos. Luego, C, señales de humo, hasta desarrollar, por último, D, un lenguaje articulado. Ahora, ha innovado otros mecanismos de comunicación, cada nuevo sistema superando a los anteriores. Cuando hablamos de la comunicación, hay algo bastante importante. Nosotros jamás vamos a dejar de comunicarnos, jamás, a menos que solo exista un humano en la Tierra, pero ni aún así, porque él se comunica con él mismo. Entonces, cuando hablamos también del desarrollo en la ley de la negación, dijimos que este se manifiesta en forma de espiral, ¿verdad? Es algo que jamás termina. Entonces, cuando hablamos de la comunicación, la transmisión de ideas, que es un proceso tan vital en cada uno de los seres humanos, es muy importante saber que un sistema siempre va a superar al anterior. Por ejemplo, antes, ¿cómo era la manera de comunicarnos? A través de cartas, de correos, de fax, ¿verdad? Entonces son cosas que han cambiado, ¿verdad? Ahora la mayoría de personas ya no mandan cartas. Yo no les digo que así es en todos los países, pero al menos acá, si se dan cuenta, ahora es nada que tu carta, ahora es un mensajito. Ahora es un WhatsApp, ¿verdad? Es lo mínimo, porque después está que un video, que una llamada, que cuestiones así, ¿verdad? Pero obviamente, ¿cómo se va a comparar una llamada, un mensaje, un WhatsApp en tiempo real, en ahora, una videollamada a las cartas de antes, ¿verdad? Siempre se van a ir superando. Entonces, por eso se dice que es de forma en espiral el desarrollo, porque sí, va a crecer el desarrollo de forma ascendente, pero también se va a ir superando. Eso no quiere decir que porque va aumentando, va transcurriendo el desarrollo, no significa que se va a ir, no se van a ir descubriendo nuevas cosas, ¿verdad? Eso es parte del desarrollo. Y aquí habla en 3 etapas o más, porque hablamos tanto de sonidos, como de gráficos, como de señales de humo, como de lenguaje, como de innovación. Perdón, como de innovación. En la ley de unidad y lucha de contrarios, este es un ejemplo bastante marcado. Sabemos pues que el método dialéctico explica que en el mundo todos los fenómenos están conectados y que todo cambia. El método metafísico señala que las cosas son estáticas
se niegan al cambio y considera que no hay relación en los fenómenos del mundo. Esto explica el método metafísico, ¿verdad? Que no hay relación en los fenómenos del mundo, lo cual es muy contradictorio al método dialéctico, porque dice que el método dialéctico indica que todos los fenómenos están conectados y que todo va a cambiar. En este ejemplo habla del CACIF y los gremios y sindicatos de trabajadores, ¿verdad? Los representantes del CACIF afirman que las empresas guatemaltecas facilitan a sus colaboradores una serie de beneficios para el desarrollo de las actividades laborales. Los gremios y sindicatos de trabajadores afirman que cada día son más explotados por los empresarios y que no reciben incentivos ni beneficios para el desarrollo de sus actividades. ¿Por qué se dice que son opuestos o contrarios a lo que es, a los dos tipos, a los dos métodos, tanto dialéctico y metafísico, ¿verdad? Y aquí hay una contradicción bastante importante porque hablamos que el CACIF, los dueños prácticamente del país, ellos en su perspectiva indican que todos los colaboradores, todos sus trabajadores tienen beneficios. Es cierto, por ejemplo, ellos le llaman beneficio a los seguros médicos, ellos le llaman beneficio a, por ejemplo, al bono incentivo, eso le llaman a beneficio a ellos, pero eso nos toca por ley, ¿verdad? Por derecho. Ellos como patronos están en toda la obligación de darnos ellos, como les digo, ellos dicen que son beneficios, o sea, para ellos es un gran beneficio darle a cada familia una canasta al año, cosa que con eso uno no se sobrevive, dos, el sueldo que pagan la mayoría de veces no alcanza ni para la canasta básica. Yo estaba viendo compañeros que la canasta básica ya asciende a 7,000 y fracción de quetzales. Imagínense. Y el mínimo es de 3,000. Uno se queda así como que, vaya que estoy trabajando para ganar, aunque sea para comer, pero ni siquiera eso para comer. Y eso que es para una familia de 4 personas. Imagínense si la familia de 10. Ay, no. Entonces, continuando con el ejemplo, dice, los gremios y sindicatos de trabajadores afirman que cada día son más explotados por los empresarios y que no reciben incentivos ni beneficios para el desarrollo de sus actividades. Cuando ellos se ponen en desacuerdo, como decía el concepto, ¿verdad? Son dos opuestos, nunca van a vivir en paz, ¿verdad? Porque obviamente uno como trabajador, uno como algunas, no sé si a ustedes les ha pasado o si alguno ha sabido de qué son los sindicatos de trabajadores, qué son los directivos, cómo es que se dan los directivos en las empresas. Entonces, permítanme un momento, compañeros. Solo voy a poner a cargar esto.
Perdonen, ahora sí. Ay. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. Continuamos con el ejemplo de ley de unidad y lucha de contrarios. Y como les decía, la perspectiva de cada uno es diferente, porque para ellos, para los del CACIF, es un beneficio. Sin embargo, para nosotros, pues nunca va a ser algo que nos mantenga contentos en el desarrollo de nuestras actividades laborales. Y obviamente los sindicatos, nunca van a estar, nunca se va a estar contento con el sueldo que se recibe, peor si es el mínimo. Por eso es muy importante que nosotros que sigan estudiando porque esto abre muchas puertas, ¿verdad? Y obviamente son dos elementos, que es el método dialéctico y el método metafísico, porque ¿cuál creen ustedes que es el método metafísico acá? Acá en este ejemplo. Los dueños, los empresarios. Exactamente, exactamente. ¿Quién me habló? Olga, no. Olga. Gracias, Olga. Así es, exactamente, porque ellos se niegan al cambio, ¿verdad? O sea, ellos señalan que las cosas son estáticas, o sea, ellos dicen que no se puede hacer ningún cambio, que muchos les están ayudando, no se están ayudando con pagarnos el mínimo, que muchos están haciendo con darnos un seguro de vida, que a la larga, cuando nos pasa algo, sí ayuda a ustedes, pero imagínense, a la larga es otro proceso de estar gastando y estar dando dinero, cuando algunas veces, gracias a Dios primero, nunca nos pasa nada, ¿verdad? Sin embargo, es importante que nosotros también tomemos nuestras precauciones y obviamente, yo no sé, acá pues Dios dejó escrito que nosotros venimos a gobernar la tierra, entonces es bastante importante tener en cuenta ese sentido de estar, nunca, dijo la canción, nunca es suficiente para mí. Es bastante contradictorio porque nosotros, los trabajadores, siempre vamos a querer más por el tipo de trabajo que nosotros realizamos. Pero también siempre vamos a estar en desacuerdo con ellos porque ellos ven de una manera distinta el tema de estos beneficios, como ellos le llaman, ¿verdad? Dime, Magali. Licenciada, en ese método metafísico podría caber también el Estado, dado que no, también ellos se niegan a cambiar, por decir así, en términos de las mejoras a los hospitales, mejoras a las escuelas y todo eso. Sí, sí, Magali, pero recuérdate que lamentablemente el Estado no aprueba, el Estado no hace mayor cosa si el CACIF no lo permite, porque como todo está con mucha corrupción, entonces no es que, ay, el presidente dice, ¿verdad? El presidente dice, mire, yo voy a mejorar hospitales, voy a hacer un montón de cosas, pero si realmente no tiene apoyo del CACIF, él no lo puede hacer. Él solo no lo puede hacer. Porque no le conviene, por ejemplo, si eso se pudiera hacer, se aumentarían los impuestos, no habría evasión, habría una recaudación fiscal mucho más controlada y muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, esto les afectaría solamente a las empresas muy multinacionales, transnacionales. Entonces, para ellos no es como, ay, sí, aumenten los impuestos, no se preocupe. Sino que siempre ellos van a ver por ellos mismos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad
Víctor dice, licenciada, pero ¿por qué pensar como trabajador? ¿Acaso no podemos ser en un futuro empresario también? Sí, tienes toda la razón, Víctor. Por eso es importante que ustedes, miren, la Universidad de San Carlos nos da una gran oportunidad de desarrollar nuestro poder analítico. Y eso es bien importante porque la mayoría, ustedes no me van a dejar mentir que en las otras universidades, o no sé si han visto algún pensum de algunas universidades, de otras universidades, no me van a decir que ven ciencia política, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son cosas que a nosotros nos dan por el tema de nuestro desarrollo analítico, por el tema de ya no pensar como trabajadores, ya no pensar como obreros, ¿verdad? Nosotros sí podemos ser empresarios, yo nunca estoy diciendo que no. Es más, yo los insto, si ustedes tienen una idea y tienen cómo desarrollarla y tienen los fondos o tienen apoyo económico de alguien, ustedes también lo pueden hacer, no hay ningún problema, háganlo, descubran qué es ser el emprendedor, qué es ser un empresario exitoso, pero créanme que se tienen que esforzar bastante y eso es muy importante, es algo que lo tienen que tener en cuenta. Menos impuestos, más desarrollo, así es, pero lamentablemente, como les digo, ¿verdad? Ellos no lo ven así. Siempre van a ver por su lado, por sus bolsas, ahí sí que por tener una canasta a ellos todos los días y a nosotros darnos solo una al año, ¿verdad? ¿Se imaginan si nos dieran por lo menos unas 4, una semanal? ¿Cómo mejoraría al menos nuestra alimentación o en los departamentos? Ayudaría un montón. Dime, Olga. Licenciada, entonces la ley de unidad de lucha de contrarios se basa, digamos, básicamente en las personas. Así es, estas son aplicables a la sociedad, como te decía, a la sociedad, a la naturaleza y al pensamiento. Gracias. Con gusto. Entonces, es bastante importante saber cuáles son nuestros contrarios y cómo es que se van a desarrollar en el ejemplo que nos den. ¿Ok? La ley de tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos, aquí nos dan 3 ejemplos. Nuestras palabras claves son los cambios, transición, transformaciones, paso de una calidad a otra, la revolución, la metamorfosis y salto, que significa un cambio en la calidad. En el ejemplo 1 habla de la revolución de octubre de 1944 en Guatemala. Nos indica que marcó un inicio de una serie de cambios en la estructura agraria y la situación laboral de nuestro país. Eso es cierto. No solamente esto, sino que también se vio un cambio en político. Muchas revoluciones también son instadas por cuestiones políticas. Número 2, los estudiantes para poder aprobar un curso en la Universidad de San Carlos de Guatemala necesitan acumular una ponderación de 61 puntos. Esta calificación les da la calidad de aprobado. Países como Corea han demostrado que para salir del subdesarrollo y alcanzar el estatus de países desarrollados, necesitan invertir en educación, salud y otros aspectos que les permitan ese salto. Aquí, ¿por qué se da, o sea, por qué en estos fenómenos sociales se da el cambio de cuantitativos a cualitativos? Porque siempre va a haber un salto, ¿verdad? Un cambio en la calidad. Por ejemplo, acá en la calidad, en la situación laboral, sí se dio un salto. Mejoraron los salarios, sí es cierto. Hubo un salto, ¿verdad? Hablamos de cuestiones monetarias
y sí se vio el cambio después de la revolución de 1944. ¿Alguien sabe qué día exactamente es? El 20 de octubre. Muy bien, es el 20 de octubre de 1944 y es el que se celebra todos los años. Bueno, se conmemora. En el tema del segundo caso, ¿por qué habla de calidad de aprobado? Nos está diciendo que necesitamos acumular 61 puntos, ¿verdad? Para que nosotros podamos ganar el curso. Ese es un salto porque así ya nos está diciendo que tenemos el suficiente conocimiento para pasar este curso. ¿Ok? Países como Corea, como les decía en el tercer ejemplo, creo que es el más marcado. Ellos tienen que invertir en ciertos aspectos, como nos dice nuestro ejemplo, ellos tienen que invertir en ciertos aspectos para poder dar ese salto en la calidad de vida. Para ellos es muy importante. Yo no sé si ustedes alguna vez han oído cómo es el tema del estudio en Corea, en China, en todos esos países de Asia, pero el estudio ellos lo tienen supermercado, ¿ok? Enrique, dime. Sí, licenciada, en este caso lo que ellos tienen el estudio ya definido como parte de su cultura, en el cual a todos y cada uno de ellos, siendo ciudadanos, se les exige también cierto nivel a cumplir y no se les acepta menos de las ponderaciones que les establecen para poder venir y aprobar sus cursos también. Bueno, imagínense exactamente, gracias Enrique por tu intervención. Imagínense que yo no sé qué día me estaba enterando de que, bueno, ahí hacen exámenes anuales para la universidad, pero dice que ese día los estudiantes son los privilegiados porque los que se van a realizar el examen, imagínense que ellos ya van tarde y piden ayuda a una ambulancia, la ambulancia los lleva a la universidad a que se examinen. Ellos tienen prioridad, las empresas constructoras no trabajan ese día por el ruido. La mayoría empieza a trabajar, las empresas empiezan a trabajar desde las 7 de la mañana, pero precisamente ese día del examen empiezan a trabajar a partir de las 9, 10 de la mañana para dejar que todos ellos puedan estudiar así tranquilos, ¿verdad? Entonces, poder desarrollar su examen tranquilos. Entonces, son cosas que, por ejemplo, países como Corea lo tienen súper marcado, como decía Enrique, en su cultura, no solo en su cultura. Ellos dicen que si no entras a una carrera universitaria y no trabajas, te tienes que convertir tienes que ejercer un cargo público. Y si no, no estás apto como para ser buen ciudadano, algo así. Son cosas que uno se queda así como, pero es un cambio en la calidad de vida. O sea, es muy extremista. Yo no estoy diciendo que no, es muy extremista. Pero solo pónganse a pensar si nosotros tuviéramos esa misma disciplina en el estudio. Nuestro país sería en desarrollo, en constante desarrollo. Ley de la negación de la negación. El proceso de hominización estuvo, voy a leer primero las palabras claves, que es la sustitución, nuevos, innovación, reemplazo, procesos prolongados de desarrollo, 3 o más etapas y superar. El proceso de hominización estuvo constituido por diferentes etapas. En la primera, el hombre comienza los cambios físicos. En la segunda etapa, el hombre comienza a vivir en sociedad.
y eso genera cambios en su forma de vida. Sustituye una forma de vida nómada por una forma de vida sedentaria. En la tercera etapa encontramos al Homo sapiens, una especie humana formada totalmente, cuyo desarrollo depende de la sociedad. En cada etapa se supera a la anterior. Era como les decía, y regresando nuevamente, se manifiesta de forma en espiral, ¿verdad? Entonces, ese es un ciclo que jamás acaba, jamás acaba. Es cierto, nosotros pues ya estamos en la tercera etapa, pero eso no quiere decir que no haya otra etapa ya, o no la pueda, no pueda existir, ¿verdad? Siendo, uno dice, ay no, estos niños ya tienen otros, yo no sé si les ha pasado, tal vez algunos ya tienen hijos, o algunos ya tienen sobrinitos o cuestiones así chiquitos, y uno les da el teléfono y ellos lo agarran como que sin nada, y entonces uno dice, ay no, estos patojos ya traen otro chip, pero no es que traigan otro chip, sino que, como dice, ¿verdad? En cada etapa se supera a la anterior, y es mucho más sencillo, mucho más fácil para ellos tomar un teléfono y hacerlo como que si, una tablet, como que si ellos hubieran nacido con eso en la mano. Y uno de grande a veces dice, ay, ¿cómo le hará este patojo? Ay, ¿cómo? Y yo no sabía que tenía esa actualización, o no sabía que se podía hacer eso con mi teléfono. Entonces, son cosas que siempre van a venir en constante desarrollo. Por eso es que se caracteriza estos ejemplos en la ley de la negación, porque nunca se cierra el ciclo. ¿Dónde dice ahí que el proceso de humanización se cerró ya y ya no sigue? En ningún libro les van a decir que ese proceso ya está obsoleto o que ya hasta ahí. Nosotros somos la última etapa. Entonces va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir, y después de que nosotros pasemos de esta a la otra vida, va a volver a seguir. Entonces no, por eso es que se caracteriza esta ley, ¿verdad? Y es tan fácil identificarlo. Sigamos. Hablemos de no sé si todo bien hasta esto. ¿Alguna duda en lo de las leyes de la dialéctica? ¿No? Ok. No, licenciada. Gracias, Ariel. Ninguna, Lic. Muy bien. Entonces, hablemos de las categorías. Las categorías de la dialéctica. En esto necesito que pongan bastante atención. Si tuvieran alguna duda, por favor, me avisan rápido. ¿Alguien me levantó la mano? ¿No? No, licenciado, fue un error, perdón. Bueno, está bien, Adrián, no hay problema. Hablamos de las categorías de la dialéctica, de lo singular, lo particular y lo universal. El número 2, que es la causa y el efecto. La esencia y fenómeno. El número 4, forma y contenido. El número 5, causalidad y conformidad. El número 6, causalidad y necesidad. Y la número 7, por último, necesidad y libertad. Licenciada, las 6, entonces no es casualidad, sino causalidad. Es causalidad. Sí, es causalidad. Lo voy a corregir de una vez. Casualidad. El número 1, que es la categoría de la dialéctica, lo singular, lo particular y lo universal. Cuando hablamos de lo singular, hablamos que es la categoría filosófica que denota las propiedades individuales de los objetos. Algo que no recalqué en el salón anterior fue que lo singular no significa que cuando nosotros estemos identificándolo,
vaya a venir en plural. ¿Ok? No significa que cuando estemos hablando de lo singular vaya a ser una sola persona o un solo objeto, sino que se los voy a ir ampliando en los ejemplos, ¿ok? Lo particular, categoría que denota las propiedades de un grupo o clase de objetos. Recuérdense de esto muy bien. Si quieren lo volvemos a leer. Lo singular significa que es la categoría filosófica que denota las propiedades individuales de los objetos. Lo particular, que es la categoría que denota las propiedades de un grupo o clase de objetos. Y lo universal, esta representa la categoría que denota las propiedades generales de los objetos. ¿Ok? Yo creo que cuando lo apliquen va a ser más fácil de entender. Licenciada, perdone, ¿puede retroceder a donde estaba Sí, la claro. causalidad? Ya, gracias, licenciada. Ok. ¿Esta sí la copiaron? Sí, licenciada, muchas gracias. De todas maneras, como saben, después de finalizar la presentación, no la clase de hoy, sino la presentación del contenido, se las estoy compartiendo por Classroom, ¿ok? Ejemplo de la categoría de lo singular, lo particular y lo universal. Miren esta oración tan corta. Luis González es maestro. Aquí se divide en 3 cosas. Luis González, nos estamos refiriendo a la categoría individual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona, de un objeto en específico, bueno, objeto de estudio, ¿verdad? No van a decir que Luis es un objeto, sino Luis González es una persona. Por eso decimos que es singular, es individual. Es, cuando hablamos de la palabra es, no es que sea mayor cosa, sino que es un conector. Cuando hablamos de es, esto quiere decir que se refiere a los seres humanos en su forma masculina, ¿verdad? Seres humanos hombres, y se refiere a lo universal. Cuando hablamos de lo universal, es lo más general, es la categoría más general de lo que nos estamos refiriendo, del objeto. Y maestro, que es lo particular, porque decimos que cuando Luis González lo estamos identificando como maestro, estamos diciendo que pertenece a un grupo o a una clase, ¿verdad? Lo individual pertenece a lo particular y lo particular a su misma vez pertenece a lo universal. No sé si hay alguna duda en esto. No, licenciada. ¿No? Ok. Ok, entonces como no hay dudas, voy a elegir a 4 personas. No son mentiras. Es muy pronto. Era para ver si estaba dando atención. Ejemplo de la categoría de lo singular, lo particular y lo universal. Palabras claves, las particularidades, las cualidades, las características, los rasgos, las propiedades y peculiaridades. Estas son palabras claves que nos van a ayudar a identificar lo singular, lo particular y lo universal. En el número, especifiquemos acá el ejemplo número 1. Guatemala es un país centroamericano que se caracteriza por poseer especies de flora y fauna endémicas. ¿Cuál creen ustedes que es la categoría singular? ¿Cuál es la particular? ¿Cuál es la universal? ¿Y por qué?
La individual es Guatemala, ¿no? Ajá. La singular, ajá. Yo creo que lo singular es el país centroamericano. Yo creo que lo singular es Guatemala y lo particular es país centroamericano. Ajá. ¿Y lo Yo, universal? ¿Qué se caracteriza? ¿Qué se yo creo que, País. perdón, yo creo que Guatemala sería lo singular, ya que es a lo que se refiere. Lo particular sería que se caracteriza por poseer especies de flora y fauna, ya que es como que una característica específica del país. Y lo general sería que es un país centroamericano, ya que se refiere a una región que incluye más de un, o sea, más países. Ok. Sí, no. Gracias, Ariana. Les comento. Singular sí es Guatemala. ¿Ok? Lo más general que vemos aquí, y es una de las confusiones que siempre han existido, lo más general que existe, dijo la canción, en el mundo mundial es la flora y fauna. No se repite, no se repiten los países centroamericanos en el mundo. ¿Ok? Entonces, lo general es la flora y la fauna endémica, porque estemos aquí en Guate, estemos en China, estemos en Europa, estemos en donde estemos, siempre va a haber flora y fauna. ¿Ok? Y lo particular es un país centroamericano. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que Guatemala pertenece a un grupo, ¿verdad? O una clase. En este caso, el grupo es de países centroamericanos. ¿Sí? Veamos la segunda. Los estudiantes de la de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC tienen la peculiaridad de ser trabajadores y estudiantes. O sea, trabajan y estudian al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Cuál creen que es ahí lo singular, lo particular, lo universal y por qué? Yo creería, licenciada, que serían los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, de la USAC. No, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, sí, son lo singular. Lo particular sería que son de la USAC, y lo universal sería que son trabajadores estudiantes. Ok, ajá. ¿Alguien más? ¿O todos estamos de acuerdo con esto? Sí. Sí, con lo que dijo Magali. ¿Todos están de acuerdo? Dime, Adrián. Licenciado, Perdona, Marilyn. Primero vamos con Adrián y luego tú, ¿ok? No, que vaya primero mi compañera. Yo Ah, ok. espero. Ok. Marilyn, entonces dime. yo creo que los estudiantes son lo singular, Facultad de Ciencias Económicas de la USAC es lo particular y lo universal sería trabajadores y estudiantes. Ok. ¿Era lo mismo tuyo, Adrián? Pues fíjese, yo pensaba que lo singular, yo entiendo que es la Facultad de Ciencias Económicas. Lo particular es la USAC y lo universal son los estudiantes. Exactamente. Es así como dice Adrián. Donde hay estudiantes y en todos los países, en todo el mundo, en cualquier uno no se imagina, pero
yo puedo ir de aquí a la esquina y encontrarme a varios estudiantes y ni siquiera lo sé. Entonces, estudiantes hay un montón, ¿verdad? Eso es lo general. Y que trabajen, otro tanto peor. ¿Cuántas personas no se quieren superar y trabajan y estudian, trabajan y estudian? Y así están siempre, ¿verdad? Entonces, eso es lo más general. Lo particular, como decía Adrián, lo particular, como decía Adrián, era la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Cómo fue que me dijiste, Adrián? Lo particular es la USAC. Perdón. Lo particular es la USAC porque pertenecen a un grupo de, ¿verdad? Y lo singular es la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Por qué? Porque no hay, o sea, como representa a un... Ay, Dios mío. Representan su singularidad, ¿verdad? Esa es la palabra. Representa su singularidad la Facultad de Ciencias Económicas. Ahora, en la número 3, el perro es un animal doméstico. Tan pequeño, ¿no? Pero ahí están las 3. Está lo singular, lo particular y lo universal. Doméstico sería, no, animal sería universal, doméstico sería particular y el perro es singular. Exactamente, eso está más fácil. Sí, así es, exactamente. Porque como sabemos, ¿verdad? El perro va a pertenecer a un grupo o a una clase que es un animal doméstico y a su misma vez el animal doméstico pertenece a lo general que son los animales, ¿verdad? Es parte de los animales. Los guatemaltecos se tipifican por dejarlo todo a última hora. No crean que solo a ustedes les ha pasado. A mí también. La número 4. ¿Ustedes qué creen? Por eso es bastante importante analizar las cosas que nos dan. Uno dice, ay no, pero si los guatemaltecos que pertenecen a qué, por ejemplo, ¿verdad? Los guatemaltecos sería lo particular. ¿Por qué? Porque están en un grupo. Perdón. Y no hay otro país igual. Ajá, exactamente. No hay otro país igual, entonces no podría ser universal porque no hay guatemaltecos en todo el mundo, ¿verdad? Los guatemaltecos representan 2 cosas. Son seres humanos, así como lo vimos, ¿verdad? Ellos se tipifican, entonces cuando hablamos de se tipifican es en base a lo universal que son los seres humanos. Los guatemaltecos, lo particular, se tipifican en lo universal porque son seres humanos. Por dejarlo todo a última hora, eso es lo singular porque estamos, si quieren regresemos a donde les expliqué la primera. Porque dice que lo singular denota las propiedades individuales de los objetos, ¿verdad? Son propiedades individuales, ¿por qué? Porque sí es cierto, no en todo el mundo, y no digo que siempre sean así los guatemaltecos, pero la mayoría siempre dejamos las cosas a última hora, ¿verdad? Entonces, son propiedades, lamentablemente es una mala propiedad, pero es una propiedad que sí nos caracteriza.
¿verdad? Voy a dejar de grabar, voy a dejar de compartir también.